Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión que corresponde a Candida albicans, un hongo levaduriforme. Ayer estudiaste algunos hongos levaduriformes también. Ayer llevaste la clase de Cryptococcus neoformans, por ejemplo, otro hongo levaduriforme. El día de hoy vamos a tocar la parte 2, en el que solo hay un género que es muy importante, Cándida. Y en este género tienes que recordar en particular a esta especie, a la Cándida albicans. Ella es la patógena más frecuente de el ser humano respecto a este género. Y recuerda, este hongo en particular es dimórfico, ¿bien? Pero no está dentro del grupo clásico de los hongos dimórficos que nosotros los asociamos a infecciones sistémicas, ¿bien? En este caso, Candida albicans va a ser un patógeno que va a estar restricto a pacientes inmunocomprometidos. Y como te mencioné, es dimórfico porque presenta dos formas, la forma unicelular, que es la levadura, y la forma pluricelular, que es la hifa. También vas a tener a una forma unicelular que parece pluricelular, que es la pseudohifa. El docente Leonardo ya te explicó, pero vale la pena repetirlo. La diferencia fundamental entre pseudohifa e hifa es que las pseudohifas son un conjunto de levaduras que están multiplicándose ya sea por reproducción sexual o asexual a un ritmo muy acelerado, de tal forma que una está detrás de otra y te hace recordar a una hifa. ¿Bien? Pero en realidad no lo es. Muy bien, entonces, la cándida se puede presentar en estas tres presentaciones. ¿Dónde está viviendo la cándida? En todas las partes que te puedas imaginar. Está en varias superficies inertes porque es capaz de formar biopelículas. ¿Recordarás de las bacterias que eran capaces de formar biopelículas? Por ejemplo, los Staphylococcus. Muy bien, ellas también pueden hacerlo y por ello pueden también resistir frente a condiciones adversas. Incluso pueden vivir sobre superficies vivas, en tu piel, por ejemplo. También en mucosas, tanto externas como por ejemplo la boca. En la boca tú tienes cándidas, como internas. Y con internas me refiero a tracto gastrointestinal, tracto urinario, tracto, en el caso de las mujeres a nivel vaginal, también en tracto respiratorio han sido encontradas las especies de la Cándida albicans. Así que este es un hongo ubicuo que está acostumbrado a vivir con nosotros. Es parte del microbiota humano. ¿Bien? Ojo con el nombre, microbiota humano. Y bien, chicos, aquí te lo presento cómo es en la vida real. Esto es extraído, estas fotos son extraídas de un paciente que tiene candidiasis, es decir, es un paciente muy probablemente inmunosuprimido, ¿bien? Del cual le extrajeron una muestra del tracto respiratorio, tenía neumonía por cándida, y esta secreción la cultivaron en un medio que se llama el agar saborout, que es específico para cándida. La cándida creció y el producto, es decir, el cultivo, lo colocaron en un microscopio a diferentes temperaturas, a temperatura de 20 grados y a temperatura de 37 grados. En el caso de la temperatura a 20 grados, aquí se pueden observar, por ejemplo, las levaduras. ¿Dónde están? Las levaduras están aquí. Estas son levaduras de cándida. Solo que están agrupadas, 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 están por montones. Y de esta gran cantidad de levaduras de cándida, todas ellas, están comenzando a emerger una serie de pseudohifas. Bien, vamos a aumentarlo. Una serie de pseudohifas. Y estas pseudohifas también se están reproduciendo asexualmente. Tú lo puedes observar, por ejemplo, a este nivel. Mira, aquí tú tienes una nueva célula micótica y te pones a observar, es bien circular, ¿no? Es bien circular. Tiene los márgenes bien delimitados. En cambio, también por este lado, por ejemplo, tenemos otro tipo de células micóticas que son un poco más ovaladas. ¿Observas? Aquí son más ovaladas. Muy bien, chicos. En realidad son distintos los nombres que se les van a atribuir a cada una de a cada uno de estos hallazgos. Por ejemplo, en el caso de estas que se encuentran a 20 grados, en este que acá nos encontramos a 20 grados, estas, chicos, reciben el nombre de
blastosporas. Estas que están ovaladas, estas se llaman blastosporas y son formas infectivas de la Candida albicans, mientras estas que están circulares, estas reciben el nombre de clamidiosporas y son formas resistentes, algo así como una espora bacteriana. Bien, en las cándidas, cuando quieren resistir a temperaturas adversas, como 20 grados, y ellas están acostumbradas a vivir a 37, por ejemplo, empiezan a reproducirse sexualmente y forman clamidiosporas. Bien, pero recuerda, las que son formas activas son las famosas blastosporas. Estas son las que tienen reproducción masiva. Como ves, están reproduciéndose por montones. Mira, acá hay un conjunto de 10 más o menos. En cambio, las que son formas resistentes, formas estacionarias, estas son las clamidiosporas y son las que ves aquí. Muy bien, pero mira, si llevamos esto y lo empezamos a calentar a 37 grados nuevamente, vamos a observar cómo estas estas blastosporas que tú ves aquí, están acá ahora. Vas a observar cómo estas blastosporas comienzan a tener una especie de prolongación a nivel distal, ¿no? A nivel distal, mira, van a tener un cuellito bien gruesito, ¿no? Bien gruesito, y de este cuellito bien gruesito va a emerger una célula micótica muy larga. ¿Sabes qué es esto? Son pseudohifas. Es decir, esta blastospora está germinando y está reproduciéndose asexualmente. Está generando mayor cantidad de nuevas células micóticas porque a partir de esta temperatura va a tener la capacidad suficiente para ser infectiva nuevamente. ¿Bien? Entonces, los hallazgos clásicos a diferentes temperaturas son los que te acabo de mencionar. A 20 grados que se observa levaduras en gemación. Es decir, estas levaduras que tú estás observando están haciendo gemación, reproduciéndose asexualmente y generando pseudohifas. Eso se observa en 20 grados. ¿Y qué se observa a 37 grados? Se observan cómo las blastosporas empiezan a germinar y a empezar a formar tubos que van a convertirse posteriormente en hifas, ¿bien? Y pseudohifas. No lo olvides. Muy bien, ahora vámonos a lo más bonito. Lo más bonito en realidad aquí es la clínica, porque en torno a la morfología los nombres pueden ser un poco confusos. Aquí que vamos a... Lo que TikTok, por favor, no lo olvides. Si quieres, olvídate de cuál es una clamidiospora, cuál es una blastospora, pero lo que no quiero que olvides es que la cándida puede encontrarse como levadura o como hifa. Eso es lo más importante. Y a 37 grados, que lo puedes observar en pleno proceso de germinación. O sea, como una blastospora se convierte en un tubo largo que se llama tubo germinativo, que va a ser una futura hifa. Por favor, no olvides eso. Muy bien, chicos, pero esto es lo más importante. Como te mencionaba, la Candida albicans es un patógeno oportunista. Puede infectar la piel, una membrana mucosa o cualquier órgano de tu cuerpo cuando tú te encuentras en una situación de inmunosupresión. Por eso, el principal factor de riesgo para contraer una infección por Candida albicans es estar inmunosuprimido. Recuerda, este hongo está en todas partes, está dentro de tu tracto digestivo, está dentro de tu tracto respiratorio, dentro de tu tracto urogenital y no le cuesta nada atravesar el epitelio y llegar a cualquier órgano que se le dé la gana. Bien, no le cuesta nada, pero tú pones una defensa que va a estar constituida por dos cosas, por tu sistema inmunitario y también por tu microbiota. Tu microbiota va a estar defendiéndote de que estas cándidas atraviesen tus barreras epiteliales. Pero si estás inmunosuprimido, entonces, ¿quién va a fallar? Va a fallar tu sistema inmunitario. Bien. Esto va a también desregular el microbioma humano y por lo tanto tus tejidos van a empezar a ser colonizados por bacterias que no le van a hacer mucha competencia a la cándida. Bien, y por ello es de que esta cándida puede atravesar tus epitelios y puede ocasionarte una enfermedad. Bien, no olvides, ¿quiénes son particularmente propensos a la inmunosupresión? Los pacientes con VIH, pacientes con diabetes mellitus en fases avanzadas, pacientes con neutropenia, hay muchas causas de neutropenia, pacientes en UCI, pacientes que han recibido un trasplante, generalmente se les coloca inmunosupresores para que acepten un trasplante, pacientes postquirúrgicos y también los recién nacidos. A ellos hay que cuidar más, porque también recuerda que ellos tienen también un microbioma humano todavía no totalmente constituido.
Así que tiene que pasar un tiempo, tienen que acostumbrarse a una dieta, a acomodarse a un ambiente para que su microbioma pueda constituirse como el de un adulto. Pero sin embargo, hay otros factores que te pueden predisponer a una infección por cándida. Desequilibrio en la flora local, por ejemplo, que consumas antibióticos de amplio espectro. Matas a tus bacterias y la cándida coloniza. Igualmente sucede con los esteroides. Ellos se van contra tu sistema inmunitario y te pueden causar propensión a estar inmunosuprimido. Igualmente sucede con fármacos citostáticos, fármacos inmunosupresores. Igualmente, aunque no lo creas, los estrógenos tienen cierto poder inmunosupresor y es por ello de que en el embarazo aparecen infecciones por cándida. Por otro lado, ¿sabes también otro factor que predispone a la cándida para colonizar tus epitelios? Es la humedad excesiva. Bien, la humedad excesiva. En este caso, ¿sabes en qué en particular esto es muy importante? En los bebitos. ¿Sabes por qué? Porque en los bebitos sucede que van a haber áreas específicas de su cuerpo en donde se va a acumular la humedad. ¿Sabes cuál es? Es la región del pañal. Y los bebitos sudan. Y si tú no recambias el pañal con frecuencia, entonces el pañal va a estar rodeado también del material fecal del bebito, el cual va a predisponer, va a ser un caldo de cultivo para bacterias y hongos. Estos van a crecer a este nivel, van a entrar en contacto con la piel del bebito, que recuerda que todavía no ha desarrollado su sistema inmunitario de forma completa, y va a ocasionar de que su piel sea infectada por la cándida. Bien, simplemente por un estado de humedad excesiva que predispuso el crecimiento bacteriano. Y esto se va a conocer como la famosa dermatitis del pañal, enfermedad asociada a Candida albicans. Igualmente, lesiones locales. Aquí me refiero, por ejemplo, a pacientes que han tenido quemaduras, pacientes que hayan tenido algún procedimiento dental, sobre todo, por los que van a generar que la cándida prácticamente sea inoculada a los vasos sanguíneos. Bien. Finalmente, neoplasias hematológicas. ¿Por qué las neoplasias hematológicas están aquí? Porque acuérdate que en las neoplasias hematológicas se forman muchas células sanguíneas disfuncionales. En particular, ¿quién es importante? El neutrófilo. En general, los glóbulos blancos, pero el neutrófilo es fundamental para controlar a la cándida. En el caso de, por ejemplo, una neoplasia linfoproliferativa, vamos a encontrar una gran cantidad de glóbulos blancos disfuncionales que no sirven para poder controlar las infecciones. Entonces, estos pacientes son susceptibles a la cándida. ¿Bien? Igualmente, el fumar cigarrillos. ¿Por qué? Porque cuando tú fumas cigarrillos, estás exponiendo tus mucosas a la injuria por mucho tiempo. O sea, tienes lesiones constantes de la mucosa. Y esto genera un desbalance de, bueno, la flora local, el microbioma, y esto predispone igualmente a la colonización por cándida, más frecuente en fumadores que en no fumadores. Y por último, chicos, aquí un trastorno que me parece muy importante, el APZ. ¿Sabes qué significa? Es poliendocrinopatía autoinmune, slash candidiasis, slash displasia ectodérmica. ¿Sabes por qué menciono este síndrome tan interesante? Porque este síndrome está relacionado a una mutación del gen aire. ¿Te acuerdas del gen aire? Es un gen que está presente específicamente en las células del timo. Este gen es muy importante, ¿por qué? Porque este es el que le educa, este es el gen que educa a todos los linfocitos de tu cuerpo para que empiecen a reconocer qué es propio y qué es ajeno. Cuando este gen falla, entonces tus linfocitos se vuelven autorreactivos, se vuelven disfuncionales. Y los linfocitos, recuerda que comandan la respuesta frente a las infecciones. Si los linfocitos son disfuncionales, entonces las infecciones van a van a tener mayor chance de poder eh, agravarse, aumentar, proceder a fases más complicadas, y por ello es que sucede la candidiasis. Es clásica de este síndrome. Muy bien, chicos, acá tengo un pequeño gráfico en el cual te muestro cómo son las fases de una candidiasis. Fíjate, para comenzar, aquí tenemos a las levaduras y aquí tenemos a las hifas.
Acuérdate que la cándida es un hongo dimórfico. ¿Dónde están? Están en el tracto gastrointestinal. A esto se le llama colonización. ¿Bien? Colonización. Y lo ideal es de que las cándidas se queden en este estado para siempre. O sea, que se queden colonizando el epitelio en el que se encuentren y no atraviesen, no hagan traslocación. Cuando hacen traslocación, es decir, atraviesan la barrera epitelial, a esto se le llama invasión. Y las formas penetrantes generalmente son las hifas. ¿Bien? Acuérdate de que de las levaduras también pueden nacer hifas. Una vez de que han atravesado el epitelio, pueden llegar a los vasos sanguíneos. A esto se le llama diseminación vascular o también colócale candidemia, es lo mismo. Y dentro de los vasos sanguíneos pueden viajar a cualquier órgano. Te mencioné que puede existir candidiasis de cualquier órgano, candidiasis ocular, candidiasis hepática, candidiasis pulmonar, de todo. Y fíjate, estas hifas ahora pueden penetrar el endotelio y precisamente de esta forma llegan a los órganos que, bueno, básicamente ya se deseen. Eso se llama colonización endotelial y finalmente la penetración. ¿Bien? Muchachos, fíjate, cuando las cándidas están aquí en el epitelio, o sea, cuando solo han colonizado, por ejemplo, el tracto intestinal, entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es de que no va a haber producción de citoquinas. ¿Por qué? Porque tus células, tu sistema inmunitario en general está aceptando la presencia de cándidas a este nivel. En este caso, si una cándida, por ejemplo, se atreve a atravesar, entonces rápidamente tu célula dendrítica va a detectar sus antígenos, va a presentarlos a una célula de un linfocito, y el linfocito va a activar, por ejemplo, un macrófago para que se coma esta cándida que se ha atrevido a atravesar el epitelio. ¿Bien? Y no necesita atravesar el epitelio para que la célula dendrítica la reconozca. Mira, la célula dendrítica también puede emitir proyecciones que atraviesen la barrera epitelial. Aquí rápidamente se encuentra con una cándida, coge una parte de su membrana, bueno, o algún antígeno que por ahí ha perdido, o una proteína que haya secretado, y eso se lo presenta al linfocito. El linfocito se lo presenta, educa al macrófago para que reconozca esa proteína de cándida y apenas ve una cándida se la coma. ¿Bien? Así funciona. Y como estás observando aquí también hay un papel muy importante que es el papel de la flora, es decir, el microbioma humano. Este microbioma humano está compitiendo contra la cándida. Bien, de esta manera también se controla que la cantidad de hongos en el tracto gastrointestinal sea muy baja. Y ese es el último factor. Cuando hay una alta cantidad de hongos, ahí tienes también mayor posibilidad de hacer una candidiasis. Por eso generalmente es bajo. Muy bien, chicos. ¿Y qué fomenta la invasión del tracto intestinal? Ya te comenté. Lo que fomenta la invasión del tracto intestinal es fundamentalmente un estado de inmunosupresión. Fíjate, mira. Apenas una cándida atraviesa el tracto gastrointestinal, entonces lo primero que va a activar es a los receptores señuelo del macrófago. Y lo va a hacer con una proteína. Si quieres te lo digo. Mira, acá está como interrogación porque antes no se conocía. Es la beta 1,4 glucano, así se llama. La beta 1,4 glucano. Es una molécula que está presente en la membrana celular de las hifas que es altamente antigénica. Y cuando un macrófago detecta este beta 1,4 glucano, este macrófago rápidamente empieza a producir interleuquinas. Mire, produce la interleuquina 6, la interleuquina 23 y la interleuquina 1 beta. Y estas son las que favorecen que los linfocitos se diferencien hacia linfocitos del subtipo TH17. Estos linfocitos TH17 producen interleuquina 17 e interleuquina 22. La interleuquina 22 estimula que las células del tracto epitelial, del epitelio, produzcan defensinas, que son péptidos antimicrobianos, pero que también sirven para hongos. Y estas defensinas lo que hacen es romper, bien, básicamente físicamente, las membranas celulares de las hifas, y estas hifas mueren. Y por otro lado, el neutrófilo. Si una hifa se ha atrevido a atravesar el epitelio, entonces el neutrófilo destruye a la cándida. ¿Bien? Y es así. Por eso es de que las cándidas no nos invaden. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si tú no tienes neutrófilos? Entonces, no vas a tener al soldado que va a destruir a las cándidas. ¿Y qué pasa si no tienes linfocitos? Entonces no vas a tener quien se diferencien linfocito TH17 y llame a los neutrófilos para que se coman a las cándidas. ¿Bien? Por eso es importante que siempre asocies la cándida a inmunosupresión.
Muy bien, chicos. Entonces, va a haber inmunosupresión y disbiosis, y esto va a fomentar de que la cándida atraviese un epitelio, por así decirlo. Primero, la cándida no va a tener, por ejemplo, mira, acá te lo había mencionado, mira, la cándida va a atravesar el epitelio, eso se le llama penetración, muy bien, pero ahí se va a quedar. O sea, esta fase de diseminación vascular o candidemia todavía no va a suceder. Bien, cuando solo la cándida ha penetrado el epitelio, a eso se le va a conocer como la candidiasis mucocutánea local. Normalmente, cuando una cándida se vuelve infectiva, se queda en el epitelio que va a infectar. No va más allá. Bien, en este caso, este epitelio puede ser, por ejemplo, el epitelio de la piel y de las uñas. Mira, en particular, la cándida coloniza las áreas intertriginosas. ¿Sabes qué es un área intertriginosa? Es un área caliente, un área húmeda, en donde la piel se toca con la piel. Por ejemplo, en las axilas. Por ejemplo, en los pliegues del glúteo. Por ejemplo, en los pliegues inguinales, aquí en esta zona. Y en las personas que son obesas se forman pliegues abdominales, los famosos rollitos, ¿no? También en las mujeres debajo de las mamas, en los pliegues submamarios, ahí se forman lugares calientes, esos son lugares calientes, lugares húmedos de la piel que facilitan la colonización de la cándida, ¿ves? Y se forman estas lesiones que se caracterizan por ser eritematosas, generan picazón y algo importante, generan lesiones satelitales. ¿Eso qué quiere decir? Que mira, fíjate, claramente esta es la lesión, ¿no es así? Pero mira, alrededor de esta lesión tienes otras microlesiones. Eso es clásico de la cándida. Y tienes que identificarlo así, simplemente observando y preguntando al paciente, ¿no? ¿Le pica? ¿Le duele? ¿Bien? Básicamente el diagnóstico, como vamos a ver más adelante, es clínico. Y así como también las áreas intertriginosas son afectadas, también son afectados los espacios interdigitales, tanto de las manos como de los pies. ¿Alguna vez has tenido honguitos en los pies? ¿No? Los famosos honguitos de los pies, que en realidad son frecuentes, es un motivo alto de consulta. Mira, este es en la mano. Este es muy raro en la mano, pero en el pie sí es frecuentísimo. ¿Bien? ¿Y por qué se produce? Porque la cándida ha invadido el epitelio. ¿Bien? Básicamente por un estado de inmunosupresión ya se ha observado, ya te mencioné todos los factores de riesgo. Ya este paciente ha desarrollado eso porque tiene esos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo te había mencionado humedad, ¿no? Eso favorece que la cándida se multiplique, se reproduzca sexualmente, genere más blastosporas y estas penetren el epitelio formando hifas y de esta forma se producen estas lesiones. También puede suceder lo mismo en la uña y la uña se vuelve gruesa, se vuelve dura, ¿bien? Se vuelve de un color más oscuro. A eso se le conoce como onicomicosis. Y finalmente, como te lo comenté, si un bebito en particular no tiene una limpieza adecuada de sus pañales, no se los sacan con regularidad, ya sabes que los pañales son un gasto muy grande para las familias, entonces tienen la posibilidad de desarrollar la famosa dermatitis del pañal, que habitualmente se va a localizar específicamente en el área en el que tiene el pañal y no va a llegar más allá de eso. O sea, esto no progresa hasta el tronco, no progresa hasta los miembros inferiores, se va a restringir. Es un eritema limitado. ¿Bien? ¿Y qué sucede, chicos? Bien, hay personas que les dan el tratamiento para estos problemas. O sea, les dan sus famosos antifúngicos, pero pese a eso, pasa el tiempo y vuelven a hacer una candidiasis en los mismos lugares. Entonces ya no va a ser una forma aguda de la enfermedad, ahora va a ser una forma crónica. A estos pacientes que tienen predisposición a hacer constantemente infecciones de la piel y uñas por cándida, se les conoce como pacientes con candidiasis mucocutánea crónica. ¿Bien? Por otro lado, la boca también puede ser afectada por la cándida. Esto sí es en pacientes ya inmunosuprimidos de cajón. A esta se le llama candidiasis orofaringia, también se le conoce como muguet o coloca también, se le conoce como candidiasis pseudomembranosa. ¿Bien? Y se van a formar membranas o placas que pueden ser de color blanco, como en este caso, blanco, o también pueden ser de color amarillo, como observas aquí. En particular, las que son de color blanco se van a caracterizar por, pueden ser desprendidas, o sea, tú puedes agarrar, por ejemplo, un material, un instrumento, ¿no? Un instrumento y las puedes desprender.
Y por otro lado, las que son amarillas se van a caracterizar por ser dolorosas. Incluso van a causar dolor cuando el paciente está comiendo. ¿Bien? Puede generar disfagia. Entonces, esa es la diferencia, pero ambas son causadas por la cándida. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la candidiasis esofágica. Cuando la cándida coloniza, va poco a poco yéndose todo el tracto gastrointestinal, entonces puede alcanzar el esófago de la misma forma y también causar una inflamación a nivel esofágico que va a causar igualmente una sensación de disconfort a la hora de consumir los alimentos. Y algo que quiero que recuerdes es que cuando ves a un paciente con candidiasis esofágica, eso quiere decir de que está en una inmunosupresión muy grave. Si es un paciente con VIH, por ejemplo, es un criterio que te dice este paciente ya está en fase SIDA, definitivamente, sin ver cuántos linfocitos tienen en la sangre, ya de frente. Tú encontraste candidiasis esofágica, eso es SIDA. ¿Bien? Por otro lado, también se puede localizar la cándida a nivel del tracto genital. En el caso de las mujeres puede ocasionar vulvovaginitis, como ves aquí, lesiones igualmente placas de color blanquecino, que son dolorosas, y en el caso de los varones, específicamente a nivel del glande, ¿bien? Produce la famosa baleanitis candidiásica, de cual no te he traído una foto. Pero recuerda, estas lesiones que te acabo de mostrar son locales, ¿bien? Cuando la cándida solo ha penetrado el epitelio. Pero si la inmunosupresión progresa, entonces ahora la cándida va ya no solo a invadir el epitelio, sino también va a invadir el endotelio. ¿Y eso cómo lo llamamos? Candidemia. ¿Bien? Que es como bacteriemia, pero ahora para la cándida, candidemia. Se produce por una traslocación, es decir, que la cándida ha pasado desde la zona apical de un epitelio, cuando solo había colonizado un epitelio, ahora lo ha atravesado y ha llegado hasta el vaso sanguíneo. Eso es traslocarse. ¿Bien? Y entonces, cuando sucede esto, ya estamos en una fase peligrosa, porque te comenté que la cándida puede adaptarse a cualquier órgano de tu cuerpo. Entonces se puede manifestar una candidiasis sistémica. Aquí me he equivocado, le he puesto mucocutánea. Por favor, borra esto. ¿Sí? Borra esto. Es un error, todos cometemos errores. Esta candidiasis sistémica, en este caso, puede infectar, por ejemplo, ojo, pulmón, meninges, corazón, músculo, pero yo te comenté que pueden ser prácticamente cualquiera. Sin embargo, el más frecuente, y por eso te lo he puesto primero, es ojo. Y a nivel de ojo, puede generar una endoftalmitis o una corioretinitis. Y puede dejar al paciente ciego. Por otro lado, en segundo puesto, encontramos al pulmón. La cándida puede generar a nivel de pulmón una neumonía. Y esta neumonía se caracteriza por ser una neumonía mortal, muy difícil de manejar. Igualmente, el meninges puede causar una meningoencefalitis y a nivel de corazón, número 4, pero aquí sí quiero que recuerdes esto, a nivel de corazón puede causar una inflamación de las válvulas del corazón, específicamente a la mitral, le gusta irse a la cándida, y por lo tanto va a generar vegetaciones a nivel del corazón que van a generar, ¿qué cosa? Que la cándida poco a poco empiece a destruir la válvula cardíaca. ¿Bien? Y cuando se destruye la válvula cardíaca, las cuerdas tendinosas se desprenden, se rompen. ¿Bien? Y cuando se rompe una válvula cardíaca, ¿eso qué va a generar? Una insuficiencia valvular. Si es de la válvula mitral, una insuficiencia mitral, por ejemplo. ¿Bien? Y por lo tanto, tu corazón empieza a desarrollar una valvulopatía por culpa de la cándida. Fíjate que puede hacer bastantes cosas. ¿Bien? Algo me salté, ¿no? No te dije que no te hablé nada de esto. Cuando la cándida ha pasado a la sangre, va a generar un cuadro generalizado que va a consistir en fiebre, escalofríos, fatiga, erupciones cutáneas, dolor abdominal, dolor de cabeza, que no te dice mucho. Se parece mucho a una bacteriemia, por eso es muy difícil diferenciarlos, ¿no? Uno le manda la sangre a un laboratorio y lo manda a hacer para todas las bacterias, pero resulta que no era una bacteria, era un hongo. Pero como este cuadro es tan difícil de distinguir, entonces a este nivel es un poco complicado diferenciarlo, ¿no? En este caso, eh, recuerda que siempre tienes que hacer un amplio examen clínico, ¿no?, de los datos de tu paciente y distinguir los factores de riesgo para tener una infección por Candida albicans. Finalmente, chicos, cuando uno de estos órganos está totalmente comprometido por este hongo, este órgano falla, ¿bien? Y si te falla un órgano, entonces tú tienes riesgo de morir. Y si te fallan más órganos, entonces tienes aún más riesgo de morir. Y cuando fallan varios órganos, esto se le llama síndrome de disfunción multiorgánica.
Y básicamente esto se produce ya en la fase final, es la fase final de la enfermedad y evidentemente esto produce la muerte. Cuando tú mueres por candidiasis sistémica, tú mueres porque la cándida ha colonizado todos tus órganos, o gran parte de ellos, y ha generado de que muchos de ellos no puedan cumplir sus funciones fisiológicas. ¿Cómo diagnosticas la cándida? Para ya cerrar esto, el diagnóstico es clínico, has observado cómo son las lesiones, eso tienes que observar en tu paciente, y también se acompaña de un diagnóstico microbiológico. Aquí te destaco a la prueba de el hidróxido de potasio. Esta prueba consiste en raspar una superficie, un epitelio, por ejemplo. En las mujeres que tienen vulvovaginitis candidiásica, le raspas, en este caso, una parte de la vagina y esta secreción vas a colocarla en una pequeña tableta. Y en esta tableta también vas a colocar hidróxido de potasio al 10%. Y esto va a facilitar de que se observen las estructuras de los hongos, en este caso las estructuras de la cándida. Por ejemplo, esta es una muestra, por ejemplo, de este proceso que es tan sencillo. Cualquiera puede llevar su hidróxido de potasio al serum y hacerlo. Lo observas y esto va a permitir de que se observen, por ejemplo, las hifas, las pseudohifas y también las levaduras de la cándida. Mira, aquí tenemos una levadura y aquí tenemos evidentemente una hifa. ¿Bien? Sin embargo, esto no es muy específico. Te podría confundir con muchos hongos. Entonces, lo ideal para ya hacer un diagnóstico definitivo, esto es para hacer un diagnóstico presuntivo, es una buena prueba inicial, ¿bien? Pero para hacer un diagnóstico específico, entonces se utiliza un cultivo agar-sabor-out, ¿bien? Y también nos ayuda el cultivo porque vamos a ver de que existen muchas cándidas que son resistentes a los fármacos. Así como hay resistencia bacteriana, también hay resistencia fúngica, ¿bien? Igualmente hay unas pruebas bien chéveres que te detectan el antígeno de candida en sangre. Son caras, no se hacen aquí en el país, pero ¿qué detectan? El famoso beta-D-glucano, del que te había hablado. ¿Bien? Y por último, cuando ya la cándida se ha hecho sistémica y ha afectado un órgano, por ejemplo, esta es una biopsia de pulmón. Mira, un pulmón muy congestivo, prácticamente ya no se distingue la arquitectura pulmonar, todo se ha llenado de hongos. ¿Bien? ¿Y cómo sabes que es hongo? Porque son largos, pues, son las hifas, aquí las observas, a las hifas, y también observas levaduras. Bien, estas son las levaduras de la cándida. La tinción que se ha utilizado, ¿por qué se ven negritos? Porque es una tinción de plata. Específicamente es la tinción de plata con metanamina de Grocot, una tinción específicamente hecha para ver hongos. También sirve para ver otros tipos de hongos como Cryptococcus. Era para Cryptococcus, ¿ah? Pero lo utilizan también para cándida. Y por último, chicos, ¿cómo se trata esto? Con antifúngicos. En el caso de la forma cutánea y la forma vaginal se utilizan fármacos tópicos, es decir, cremas. Se utiliza ketoconazol en crema. ¿Alguna vez de repente has escuchado que una persona de tu familia tiene honguitos en los pies y se compra su ketoconazol, ¿no? En la farmacia? Muy bien. Como crema, se lo coloca y al día siguiente ya no pasa nada. Es clásico, porque es una forma cutánea. Por otro lado, también tenemos para la candidiasis oral el uso de nistatina tópica, una crema para igualmente la mucosa oral, pero también ellas empiezan a consumir fármacos ya por vía oral, el fluconazol sobre todo. Para la forma esofágica se utilizan ya fármacos endovenosos y para la forma sistémica ya se utilizan antifúngicos muy potentes que generan varios efectos adversos, como la caspofungina. ¿Bien? Esto sería todo por mi parte, chicos. A continuación vamos a continuar con la segunda parte, que vendríamos a hacer hongos dermatofitos. Y la docente Wendy ya está presente.